niño pobre limpiaba parabrisas de autos en los semáforos, hasta que un día recibió una noticia inesperada. La traición es una de las acciones más destructivas de las relaciones humanas. Es una grave falta que se comete violando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener hacia otra persona. Es ofender y agraviar deslealmente a la amistad, el amor o a la sinceridad. Nos sentimos traicionados cuando se atenta contra nuestros principios o la confianza depositada, o cuando surge la deslealtad, la infidelidad, o nos mienten o engañan. Ante la traición dejamos de creer en la o las personas que nos traicionan. Nos sentimos burlados, defraudados, y es muy difícil recuperar la fe de nuevo en quienes nos hayan traicionado. Esta es la historia de Christopher Stewart, quien era hijo de una pareja de jóvenes de apenas 23 años, llamados Paul y Lisa. Ambos eran una pareja realmente espléndida, muy exitosos en lo que habían estudiado. Lisa era muy buena abogada y Paul era administrador de su propia empresa. En pocas palabras, ambos tenían una vida acomodada. Tuvieron una hermosa boda y al año siguiente estaban a la espera de su primer hijo. Ambos estaban emocionados por su nueva aventura que estarían por vivir. Eran tan cuidadosos que Lisa prefirió trabajar desde casa y Paul terminaba sus trabajos a tiempo para poder tener el tiempo suficiente para compartir con su esposa y su embarazo. No quería perderse de nada y disfrutar todo el proceso. Pero 2 meses antes de que Lisa diera a luz, Paul falleció debido a causas extrañas. Los doctores no supieron la razón. Eso dejó muy triste a Lisa. Perdió a su amado, a su compañero de vida, el padre de su pequeño. Entonces, en honor a su esposo, nombró a su hijo como Paul había querido, Christopher. Pasaron los 2 meses y llegó el momento más esperado. Lisa finalmente dio a luz, pero desgraciadamente, su parto tuvo complicaciones que, como consecuencia, terminó falleciendo. Entonces, el pequeño Christopher quedó a cargo de su tía, hermana de Paul. Pero la vida de Christopher estaría por cambiar radicalmente, pues cuando cumplió 5 años, su tía lo mandó a limpiar parabrisas para que ganara el pan de cada día. Muchas veces los choferes no querían que limpiara sus parabrisas, ya que creían que lo iba a limpiar de muy mala manera. Entonces, cuando se quedaba sentado en la calle, esperando que el semáforo se pusiera en rojo, la gente lo miraba con compasión, entonces le daban algunas monedas. Entonces eso ayudaba para que lleve dinero diariamente a la casa de su tía. A pesar de eso, su tía, como veía que él traía muy poco dinero, quiso que Christopher ya no fuese a la escuela, con la finalidad de que trabaje más horas y que trajera más dinero. Además, lo obligaba a vestirse con ropa muy desgastada y rota, para que diera más lástima a las personas cuando se fuese a trabajar. Cuando Christopher estaba en casa, lo hacía beber agua que era del grifo, a diferencia de su tía que bebía agua embotellada, importada. No estaba dispuesta a dar un centavo por él. Le importaba muy poco que fuese su sobrino, o al menos eso hacía parecer muchas veces. Casi todas las noches el niño regresaba tarde y no conforme con ello, este hecho sería muy mal visto para su tía, que al principio le recrinaba a la hora de su retorno. Pero los reclamos verbales poco a poco empezaron a convertirse en daños. Increíblemente, la vida acomodada que tenían los padres de Christopher no le habían quedado absolutamente nada. Aunque aquel pobre niño salía de su casa a dejar su alma, sus esfuerzos y su energía trabajando, su dichosa tía pasaba buena parte del día dándose buena vida, pues ella podía disfrutar de una jugosa herencia que había dejado el hermano en bienes y la empresa que ella supervisaba. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de traición puede haber en la familia? Aquella tía tenía influencias y realizaba sobornos. Esta mujer había arreglado todo para hacerse con lo que no le correspondía legalmente. Esto sin duda era un crimen de grandes proporciones. Y todo esto se logró gracias a un funcionario.
Además, al mismo tiempo faltando a la promesa que le había hecho a su hermano de proteger a Christopher de lo necesario. Pero eso a ella le era indiferente, pues ahora disponía de su fortuna. La aprovecharía sus ansias. Pero el inteligente muchacho veía que objetos costosos comenzaban a aparecer en casa sin explicación alguna. Pero cuando le preguntaba al respecto a ellos, su tía simplemente le decía que eran regalos y que además eso no era asunto suyo. Pero las dudas permanecieron en su cabeza igualmente. Él no era tonto y sabía que no cualquiera regalaba objetos de ese tipo. Un día, cuando retornaba a casa de noche, fue interceptado por 2 ladrones que le quitaron todo el dinero que había hecho para comer. El pobre Christopher tenía que irse a dormir con el estómago vacío. Además, ahora difícilmente algo o alguien podía salvarlo de tal destino. Al regresar a casa, exhausto y con mucha hambre, le comenta lo sucedido a su tía. Y ella, llena de ira, le contesta: «Estás todo el día afuera y regresas solo con quejas. A ti te falta mucho por aprender todavía». Ante esta respuesta, Christopher le dice que había tenido mal día y que no era culpa suya. Además, no estaba quejándose solo por capricho. Pero el pobre niño aún sentía su estómago crujir y así que le dice a su tía: «¿No tienes algo para comer que me puedas dar al menos por esta noche?». Pero la tía se hizo la que no escuchó nada y se fue, dejando a Christopher de hambre. Y como castigo por no traer dinero, lo mandó a dormir afuera de la casa. Es increíble que tanta crueldad pueda existir en un ser humano, y aún más cuando es un familiar tan cercano. A veces pareciera que hay personas que simplemente no tienen escrúpulos, ni principios, ni consideraciones. El tiempo fue pasando, la rutina seguía siendo la misma. Él trabajaba arduamente y ganaba solo algunas monedas, pero su tía seguiría reprendiéndole muchas veces sin motivo alguno. A veces Christopher se preguntaba qué podía haber hecho tan mal para que viviera de esa forma. Pero con el paso de los años, Christopher lograría obtener mejores trabajos. Apuntaba a superarse. Ya no quería limpiar parabrisas ni soportar maltratos de su tía, pues ya era un hombre adulto hecho y derecho y que más tarde quería vivir por su cuenta. Sin embargo, no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Y la noticia de la cual estaría por esperarse resultaría ser algo realmente increíble. Su abuela, que vivía en el otro extremo de la ciudad, decidió enviarle una carta en la cual decía: «Querido nieto, tu tía te ha estado ocultando todo el tiempo algo que tienes derecho a saber». Él no entendía a qué se refería. Y entonces Christopher intenta contactar a Margarita, la madre de su padre, tomando una vieja agenda que tenía su tía, y encuentra el número. Él, al llamarla, ella le dice que está muy enferma y que su avanzada edad no le permitía sobrevivir. Entonces Christopher le pregunta dónde se encuentra exactamente. Al día siguiente, tras horas de un largo viaje, ve a su casi desconocida abuela. La encuentra postrada en una cama. Ella, al verlo, le dice con debilidad: «¿Cómo has crecido? Lamento lo que has tenido que vivir». «No te preocupes, abuela. No ha sido culpa tuya. ¿Cómo te encuentras tú?», le responde Christopher. «No te preocupes por mí, posiblemente no me quede mucho tiempo. Pero antes de que se me acabe, debo confesarle lo que ha estado haciendo tu tía. Perdóname por no habértelo dicho». Antes, agrega la abuela. Y entonces le cuenta toda la verdad. Él se quedó muy sorprendido. Cuando vuelve a casa, encara a su tía, quien niega todo y le dice que en ese estado de salud de su abuela posiblemente esté divagando, pero él no es ningún ingenuo. Y le recrimina por los regalos que ha estado viendo desde su niñez. Su tía quería seguir negándolo, todo, hasta el final. E insiste en que efectivamente todo es una patraña. Que efectivamente esos eran regalos, pero Christopher, quien ahora estaba lleno de dudas, le pregunta a qué se dedicaba su papá y otros datos que nunca se lo habían revelado.
en tantas preguntas de Christopher le estaba haciendo a su tía entrar en un nerviosismo que no hacía más que tartamudear. ¿Qué pasó con la herencia de mi padre?, preguntó Christopher con firmeza. A tanta insistencia, su tía decide confesar. Está bien, te diré la verdad. Siempre te oculté su gran herencia. Yo la he estado manejando todos estos años. Y como Christopher era astuto, lleva una grabadora consigo y tenía la confesión del delito como prueba. Y había obtenido todos los detalles de su propia boca, de su corrupta tía. Y decidió hacer la denuncia formalmente tras un proceso judicial, que al poco tiempo le fue concedida a su justicia. Tan pronto como la tía y el funcionario corrupto fueron procesados por sus delitos y toda la herencia y la empresa fueron entregados a Christopher, él no podía creer que al final podía tener una mejor vida, así que, en honor a su padre, hizo crecer la empresa, llegando a ser un millonario. Compró una casa modesta en la cual podía vivir algún día con su futura familia, y por supuesto se compró un carro para poder movilizarse. Pero lo que más destacaba a Christopher era que ayudaba a organizaciones quienes se hacían cargo de niños sin hogar. Pero además él mismo hizo una organización que ayudaba a niños que trabajaban en la calle, ya que él sabía lo difícil que era vivir en ese tipo de situación. Yo soy Max, y esto fue Enigma.